queríamos hablar con Roberto Feletti, economista, bueno, trabaja en el Senado de la provincia de Buenos Aires, es el secretario del Senado bonaerense. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando. ¿Qué momento, ¿no? ¿Es un éxito la economía? Es uno de los peores momentos de la Argentina, diría, solo comparable con momentos muy oscuros de la dictadura cívico-militar. Por supuesto no está la tragedia de aquellos entonces en términos políticos, pero sí en términos económicos. Estamos viviendo una desestructuración de la sociedad argentina y de la economía argentina. Acá los únicos que pueden festejar son los especuladores financieros, los que disfrutan arbitrando entre bonos de deuda pública que emite Caputo como ministro, que es la segunda vez que lo hace, y los dólares de los mercados de contado con liquidación o dólar MEP. Entonces, si vos, por ejemplo, para los que nos escuchan, en enero, supongamos que vos tenías legalmente, porque es un Sí, mercado legal, tenías dólares MEP en una caja de ahorro que habías comprado. Decía yo la verdad, los vendo, recibo los pesos y esos pesos compro un bono ajustable por inflación. El término técnico es Bonser 26, no importa, en enero. Entonces, yo vendí $1000 que tenía, compré los bonos, los tengo en mi cuenta comitente, en un banco, todo un movimiento sí, sí. absolutamente transparente. Llegan los primeros días de octubre. Yo voy a recuperar los dólares. Entonces voy a vender el bono, me voy a hacer de los pesos y voy a volver a comprar dólar MEP. Vendí $1000 en enero. ¿Cuántos dólares compro en octubre? $1700. O sea, me gané $700, 70% en dólares, enero-octubre, casi 10 meses. Yo digo, obviamente el que pueda hacer eso va a decir que el ministro Caputo es el que tiene que ganar el premio Nobel de Economía y qué sé yo cuántas cosas más. ¿Cuánto Ahora, representa, claro, de la la sociedad? economía, la economía, la economía está en recesión. Estás con un 50% de la capacidad industrial ociosa, según la Comisión de Economía para América Latina, la CEPAL. Todos los países de la región van a crecer, menos Argentina y Haití. No es un dato bueno. El propio presidente en el presupuesto que envía reconoce que la economía este año va a caer 3,4%. Si tenés una economía que cae 3,4%, el desempleo del 6% saltó al 7,5%, la industria con 50% de capacidad ociosa y alguien que puede ganar con un pase mágico legal 70% en dólares en 10 meses. Obviamente que hay un sector que va a aplaudir a Caputo. Pero es El problema que de hace la el otro sociedad sector, argentina ese sector. Es una franja, si pero lo querés, hemos ínfima, vivido, porque lo hemos tenés, vivido. claro, El mercado financiero asignando recursos. Esto es lo que estamos viviendo. El mercado financiero, el mercado de capitales, a partir del endeudamiento contra el Estado, porque son emisiones de bonos contra el Estado, asignando recursos en la economía y sacándolos de la economía real para llevarlos a la financiarización. No hay opción de salida de la recesión en este esquema. mm. No Ah, lo hay. No lo hay, porque ellos necesitan un violento ajuste fiscal y otra cosa que se dice poco, pero que es real, pisar las importaciones. Entonces, vos no podés importar insumos para producir y no tenés estímulos a la demanda, ni las universidades, ni las provincias, ni la obra pública, ni los sistemas de salud y educación. Bueno, y tenés además un mercado interno absolutamente deprimido porque y el sí, poder adquisitivo del salario está pulverizado. está pulverizado porque vos, es cierto que hay una cuota de herencia. A fines del 2023 la pobreza era el 41, la indigencia era casi el 9, no es cierto que no estaba. Ahora hoy la pobreza es el 53 y la indigencia es el 18. Eso no es todo herencia recibida, es la política económica. Y todos sabemos que cuando vos la mayor parte de tu salario tenés que llenar el changuito y pagar la boleta de luz, o sea, energía y alimentos, no hay economía o proyecto de vida, hay economía de subsistencia. Es decir, el trabajador subsiste comiendo y más o menos
recibiendo algunos servicios esenciales. Para que eso no ocurra, vos tendrías que tener un salario, como en otras épocas, con regulaciones sobre alimentos y energía, que te da margen para indumentaria, para electrodomésticos, para recreación o vacaciones o irte a comer afuera. Cosas tampoco, digo, vos hoy, ese es el proyecto de vida, lo otro es subsistencia. Y esto es lo que han hecho estos tipos. Y lo van a Han llevado profundizar al pueblo argentino a una economía de subsistencia, en la cual vastas capas de la población dependen de la asistencia alimentaria, los más humildes, que la están manteniendo, y los sectores de trabajadores, ya sea informales con changas, cuentapropismo, demás, o los trabajadores formales, están con ingresos que apenas le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, si eso es así. Entonces estás en el peor de los mundos, porque además no hay en la política, en el diseño macroeconómico, un horizonte de salida. Por eso te digo, este gobierno va cuando dice vamos por todo, por más, vamos a terminar de pulverizar todo. Por eso te digo que es un momento muy oscuro. Es un momento en el plano socioeconómico muy oscuro, porque el saldo de esto, y que puede ser dentro de 6, 7 meses, puede ser una salida muy desordenada, y de estas cosas muchísimos ciudadanos y ciudadanas sienten que se les aparece el piso bajo sus pies. Sí. Ahora, porque el viceministro de Economía sale y dice, bueno, aquellos economistas que decían que íbamos a fracasar tienen que hacer una introspección y pensar que no, que hemos conseguido el famoso equilibrio fiscal. ¿Para qué sirve el equilibrio fiscal si el país está sumergido en el desastre? Vamos a hacer una herejía. Vamos a salir de lo que le ocurre al pueblo, sí, y vamos a hablar de macroeconomía pura y dura. El equilibrio fiscal, que es importante tenerlo, ¿no? Yo fui secretario de Hacienda de un municipio y yo sé que hay que tener las cuentas prolijas. Es importante tenerlo. Ahora, el sendero de equilibrio fiscal no alcanza ni sirve para estabilizar. Lo que te sirve para estabilizar es si vos juntas dólares en el Banco Central. Es decir, el sector externo, no el sector público. Vos, si no acumulás dólares en Banco Central, que también fue una falla del gobierno del Frente de Todos que me tocó integrar, está sometido a momentos de inestabilidad. En este momento hay muchísimos dólares en el país porque entraron por el blanqueo y porque, como te digo antes, sí, como no importan, tienen excedente en la balanza comercial, que están circulando en la economía y están haciendo estos negocios financieros. Ahora, no se quedan en el Banco Central. Entonces, el viceministro de Economía, yo le respondería, mire, viceministro, tenga cuidado porque el año que viene hay muchos vencimientos de deuda, va a tener que ver con qué afronta esos vencimientos y le va a ser más difícil tener el tipo de cambio estable que tiene, la inflación comprimida que tiene. Quiero decir, ni siquiera este programa, con el daño que le está provocando al pueblo, sirve como un programa de estabilización, porque no estabilizan en el sector externo. Sí, pensaba si el mundo no está dispuesto, porque hoy la verdad es que también lo que uno advierte es que es el gobierno de las grandes corporaciones económico-financieras internacionales. ¿Están dispuestos a prestarle a Milei para que pueda afrontar? Bueno, digo, mira, pensando en la entrega de nuestros recursos naturales, de todo, es un experimento, cuando dicen que es un experimento terrorífico. Algunos colegas del Palo, no los voy a nombrar porque, imagínate, mantenemos un montón de reuniones privadas, algunos colegas del Palo, con fundamento, no es que no, dicen que es posible que, como se trata de un experimento, como en su momento se hizo con Chile, al estilo Pinochet, haya una decisión de el mundo global, el mundo más financierizado, de apoyarlo. Por aquello que inclusive se cita la frase de idea, de que dicen, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Uh-huh. Es nuestro momento. Yo te digo que cuando Menem
hizo el programa de reformas de mercado que estaba en línea con el mundo. Hoy no es un mundo de programas de reformas de mercado. Este es el primer dato, ¿no? Es un mundo en conflicto, es un mundo que se arman bloques, los bloques confrontan, incluso en lucha armada. En ese momento no era el mundo del consenso de Washington, se había quedado el muro, el mundo iba para las reformas de mercado. Cuando Menem hace las reformas de mercado, donde el núcleo duro es las privatizaciones, hay una enorme oferta de divisas hacia la Argentina, pero que se quedan en el Banco Central. Que se quedan. Y eso le da la estabilidad del 1 a 1 durante mucho tiempo. Sí. Y hasta que empezó el desempleo, porque la economía perdía competitividad, para ser justos con Menem, hubo una expansión del consumo durante 4 años, 91-94, importante, apoyado en ese flujo de divisas que se quedaba en el Banco Central. Hoy no. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿lo van a apoyar? Puede ser. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, que sería el principal vehículo, por ahora le está diciendo, si usted, señor, no devalúa, no le vamos a dar. Y además, el fondo no le va a dar hasta que no sepa quién se sienta en la Casa Blanca. Pero eso es otra discusión. Sí. Y además te iba a decir... No sé, yo tengo muchas dudas. Está bien, y además pensaba, el fondo también está diciendo, ojo con la sociedad, lo que está pasando. Porque digo, porque también hay que tener, digo, en este análisis macro estamos sacando el aguante del pueblo. Bueno, eso lo dijo explícitamente para mí uno de los pensadores ortodoxos más interesantes, incluso yo he leído sus libros, que es Miguel Kigel. Dijo, hoy por hoy estamos dependiendo de la tolerancia social. Mirá, todo esto es hasta que deja de ser. Sí. ¿No? Los agentes económicos deciden apostar por el carry trade, que le da a Caputo una buena tasa y dejan los dólares, hasta que deciden retirar ganancias. Los sectores populares deciden, no, bueno, ustedes fracasaron, los planes sociales, esto, hasta que deciden no hacerlo. Entonces, todo es hasta que deja de ser. Nosotros el último informe de coyuntura del equipo del Senado, que Verónica Magario nos permite muy generosamente sostener y emitir, hablamos de los riesgos de default y de devaluación, que hoy todo el mundo dice no va a pasar, el riesgo país bajo. Yo sigo creyendo que hasta no vea que las reservas del Banco Central por lo menos vuelvan a los 40.000 millones de dólares, están en 29, el blanqueo, la baja del riesgo país, todavía no veo el indicador. Ahora, si tuvieran 40.000 millones de dólares, yo te digo, bueno, mira, Luisa, el año que viene lo pasan. Hoy no los tienen. Le faltan 10.000, 11.000. Vamos a ver, Caputo hoy saca un tuit y dice, ya tenemos asegurados los pagos para el año que viene. Veremos. Yo creo que la baja, por ejemplo, del riesgo país tiene que ver con que ellos modificaron por DNU la ley de administración financiera, levantaron restricciones para reestructurar deuda, con lo cual los habilita si quisieran. Sin pasar por el Congreso. No, pero fundamentalmente lo que decía la ley de administración financiera es que vos no podés reestructurar deuda en condiciones. La deuda nueva no puede tener peores condiciones para el Estado que la deuda original. Para evitar que un megacanje, eso se puso después del megacanje. El megacanje era una operación ruinosa, donde vos le dabas, alguien tenía un bono de $100 nominal y vos le dabas un bono de $140. Pero además, otro requisito era que eso debía pasar por el Congreso. Eso debía pasar por el Congreso. Bueno, esa modificación es la que, si yo fuera un operador de mercado, veo los bonos baratos y me hacen esa modificación por DNU, compro bonos. Porque seguramente me voy a beneficiar metiéndolos en un canje. No lo sabemos. Pero quiero decir, esta situación que estamos viviendo es muy precaria. Ahora, también es cierto que el presidente está convencido de su causa, está dispuesto a llevarla adelante y evidentemente hay un sector del empresariado muy importante que cree que es el momento de acabar con el peronismo de una buena vez y para siempre, o del peronismo o del movimiento nacional y popular, si querés hacerlo más amplio. Esa es la fase política ahora. Yo no puedo pronosticar cómo va a reaccionar el pueblo, ni cómo lo van a reaccionar los agentes económicos. Pero sí te digo
que esto que se está desarrollando tiene bases muy poco sólidas. Muy poco sólidas. Bueno, mencionaste el peronismo. Y el peronismo, o voy a decir, y la oposición, uno ve, digo, uno de los proyectos para privatizar Aerolíneas Argentinas surge de la cabeza, ay, se me fue el nombre, del radical exministro Lombardi. De Lombardi. Un ex radical, porque hoy es un pro, hoy es un libertario, hoy Sí, lo sí, escuchas sí, hablar sí, sí. Digo, ¿dónde está la alternativa? Porque este gobierno avanza, compra Bueno, voluntades. yo creo que tenés un problema en el Frente Nacional. Tenés un problema en el Frente Nacional. No creo que solo planteando reformas administrativas o que vamos a gestionar mejor el Estado se resuelven 53% de pobres. No lo creo. Peronismo, o por lo menos el peronismo de Néstor y Cristina, y yo me tocó integrar esas presidencias, con honor lo digo, y orgullo, tenía tres ejes de ese momento. Uno era la industrialización. Es decir, este país que tiene 97% de población urbana no puede vivir sin industrias. Porque entonces sí pasa lo que hablábamos antes del mercado informal. Sí. Las áreas metropolitanas, sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires, se te vuelve un área de servicios personales no calificados, o sea, se vuelve con respeto por la gente que tiene que defender su subsistencia, pero son kiosqueros, son remiseros, son distintos tipos de cuentapropistas, y no hay un tejido industrial. El área urbana sin tejido industrial no tiene destino productivo. Primero, la industria. Y hoy tenés un factor decisivo para industrializar, que se cambió la balanza de la energía. La energía hoy se vuelve un vector de competitividad, que es uno de los problemas que tuvo Cristina en su segunda presidencia, por eso se expropió YPF, y fue un gran acierto, es el estrangulamiento de la balanza de divisas de la energía. Hoy la energía es un factor no de restricción, sino de empuje, con lo cual la industria tiene mucha más viabilidad. Segundo, para esa industrialización es la inserción regional. Brasil. No podemos pensar la Argentina sin Brasil. Que eso fue otro, el acuerdo Lula-Néstor fue una cosa. Y el tercer punto, industria. Inserción regional de la mano de Brasil. Y el tercer punto clave, porque vos podés decir, yo te puedo decir, mira, si crecemos al 3% por año durante 30 años, vamos a resolver el problema de la pobreza. O sea, matamos una generación. Es el shock redistributivo. Es apropiar renta extraordinaria, que la hay, está claro, mineralera, hidrocarburífera, digo, que la hay, apropiar financiera, apropiar renta extraordinaria y distribuirla. Un shock redistributivo. Cuando Néstor y Cristina definen las moratorias previsionales, se define la asignación universal por hijo, lo que estaba haciendo era un shock. ¡Prac! Sí, sí. Que y fue gente efectivo. que no, absolutamente. Entonces, industria, aprovechando la competitividad que hoy te da la energía. Inserción regional de la mano de Brasil, como la tuvimos en esos 15 años dorados. Y tercero, basta de decir que vamos a crecer quién sabe cuánto. Shock redistributivo. Si no tenés eso en un programa, en un frente nacional cohesionado, y yo creo que hay que pensarlo. Yo te iba a decir, porque para eso tenés que volver a enfrentarte con factores de poder. Chocolate por la noticia, bueno, perdóname, Luisa. No, pero te lo digo así, porque lo que uno ve hoy, con menos enfrentamiento... Eso yo lo viví en el gobierno de Alberto Fernández, no querían, había mucha tensión. Uno de los problemas del gobierno... Era no confrontar con los factores de poder. Bueno, uno de los problemas de ese gobierno era no tener un plan de emergencia para afrontar el impacto en precios que provocaba la crisis internacional, la guerra de Ucrania, y tomar decisiones de redistribución e intervención. Ahora, si vos no confrontás con los factores de poder, que no necesariamente tenés que confrontar con todos a la vez, ni todos son iguales, digo, sería otro programa para discutirlo, vas a un escenario en el cual lo que haces es administrar la mitad de la población pobre. Y tu preocupación es más
la contención social que no se exprese políticamente a que sacarlos de la pobreza. Y eso no fue Néstor. Bueno, digo, hoy ¿quién está dando esa discusión que se está viendo por arriba, que diría un gramsciano, crisis de cúpula? Villarroel. Porque ella querrá ser presidenta, todo eso sabemos. Ahora, el sector agropecuario, que no tiene rentabilidad. Un sector industrial, si querés llamarlo burguesía nacional, que ve con miedo lo que pueda pasar en una reestructuración de deuda, que le terminen comprando su fábrica por moneda. Todos esos sectores hoy ni siquiera van al peronismo. Digo, la crisis política por arriba que el gobierno tiene, que ahora la aplacaron bastante porque evidentemente esta paz cambiaria precaria, digo yo, ha aplacado esa discusión política, está generando que las interlocuciones a los factores de poder, si querés llamarlo, más nacionales, que fueron parte de ese Frente Nacional en el momento que se enfrentaban a la dolarización, las está dando la vicepresidenta de la Nación. Y no el peronismo. Estamos en problemas. Coincidirás conmigo, creo que no era el momento de la interna. Mira, pero, yo... ¿o sí? No sé, mira, a ver, no. A ver, la logística no. Yo creo que es necesario, después de una derrota electoral como la que sufrimos y una crisis política, pensar que hoy los partidos tradicionales están en crisis. Milei llega por primera vez a la presidencia, un gobierno constitucional votado, sin el peronismo y el radicalismo integrándolo orgánicamente. ¿No? Eso demuestra que llega por primera vez un tipo que no tuvo nada que ver con los peronistas y los radicales, los partidos fundantes de la Argentina. Esa crisis evidentemente se resuelve sincerando representatividades. Un poco la salida de la dictadura y la derrota que sufre por primera vez el peronismo se resolvió en un proceso de renovación. Ya. Ahora, si vos vas a una elección de baja participación en el padrón, con predominio del área metropolitana Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, vos podés terminar sincerando que el peronismo son 300.000 personas, de las cuales 150.000 viven en el Gran Buenos Aires. Bueno, eso sería un problema, porque el peronismo no es eso, pero si vas como está diseñado, y tampoco creo, más allá de muchas discusiones y con respeto por el gobernador Quintela, que tengamos que recurrir a la justicia, porque lo que uno ha visto, y lo que me llega, es que el gobierno está quitando personerías a muchos partidos chicos, que le faltan fichas, ¿para qué? Para impedir la presentación. Recordá que por la Constitución vos te tenés que presentar a través de un partido político. Si yo voy a la justicia y judicializo... Corres el riesgo que te intervengan en el partido. Que te intervengan en el partido. No lo van a hacer desaparecer, obviamente, por el nivel de afiliado, pero te interviene en el partido. Donde el gobierno está expresando esa voluntad de quitar representación. Sí, quiere enterrar al kirchnerismo con Cristina adentro, termina de ponerle... Lo dijo explícitamente. Usó un esquema muy violento, habida cuenta que Cristina sufrió un atentado terrible. Digo, no es que le gatillaron la cabeza, sí. No es que... ¿No? Sí. Entonces decir eso, nadie ignora que usar esa metáfora es una metáfora violenta y salvaje. Entonces yo creo que judicializar la discusión hoy es un error gravísimo, que puede terminar en una intervención. Y el hecho que no hayamos podido consensuar para armar este Frente Nacional con este programa u otro, pues tampoco yo soy dueño de la verdad revelada, yo solo cito la historia, me parece también grave. Bueno. Y a Cristina hay que cuidarla mucho hoy. También es cierto porque creo que quienes perpetraron en términos intelectuales el atentado, hoy están gobernando. Entonces... Sí, pensaba, Cristina hay que cuidarla mucho, a Axel hay que cuidarlo mucho y hay que quitarlo de esa interna entre Cristina Ese y es otro Quintela. tema importante que yo quería situar. Milei, y esto también es una opinión mía, no involucra a nadie más, en mi opinión es un fenómeno muy argentino. Porque es cierto que la ultraderecha está, es cierto que
pero en ningún país, digo, en México AMLO pudo elegir su sucesora, gobierna Claudia Sheinbaum, tiene 58% de los votos. En Brasil gobierna Lula, salió de la cárcel, se recorrió el país. De hecho, en la elección municipal hay un consenso, ganaron todos intendentes de centro. Digo, en Inglaterra los laboristas, en España sigue gobernando Sánchez, en Francia no ganó Le Pen, ganó Mélenchon. Entonces la figura de Axel, a la luz de esos sectores y de esa corriente internacional, porque se olvida que si no parece que acá los nazis ya están desfilando en todas partes, y no es así, y menos en esta región. Es Axel, alguien que está planteando el Estado asignando recursos desde una provincia, la más importante del país, en el conflicto tradicional que hay con la provincia de Buenos Aires y la Nación, hay que apoyarlo. Y lo que menos se te puede ocurrir decir que Axel no pertenece al espacio kirchnerista. Es un hijo directo, es alguien que ganó una elección y fue reelecto, que gobernó y fue reelecto. Entonces digo, me parece que tenemos que todos apelar a la sensatez. Bueno, momento de sensatez, por eso necesitábamos escucharlo a Roberto Feletti en esta tarde. Roberto, muchísimas gracias, gracias por a vos haber por venido. la invitación, siempre es un placer conversar con vos. Gracias. Roberto Feletti. En